Nadie se puede realizar en una comunidad no realizada, decía Perón. Yo pensaba en los sentidos posibles de esa frase mientras cargaba por el campo un paquete con cuadernos, escuadras, lápices y medias. El paquete pesaba unos 8 kilos y yo maldecía al puto rematador que permitió que construyeran a 10 cuadras de la ruta. La gente debía ir a comprar comida todos los días haciendo ese camino. Llevaban lo comprado en unas enormes bolsas de arpillera. En una comunidad organizada, iba pensando yo, un barrio se construye alrededor de una plaza con juegos, un hospital, una oficina de algo. Cuando el paquete me pesaba demasiado pensaba, en una comunidad organizada las cargas van por correo, más, no se necesita mandar cargas, cada uno obtiene lo suyo. Cuando me paraba a descansar, llegaba a pensar en una comunidad tan organizada que casi no necesitara de nada para existir. Una especie de comunidad espiritual, alada, como de almas, digamos. A veces me ayudaba con el paquete un chico de los Monzón, si su bolsa venía medio vacía, pero estaba como tonto, muy distinto a como lo veía en la escuela. Casi no me hablaba. Después advertí que estaba de esa manera por el impacto de mi carga. El reparto de mi carga tenía un momento glorioso, la apertura del paquete. Después todo era furia y confusión. Había un chico que no recibía medias si no había para sus hermanos. Esperaba la próxima entrega, o todos o ninguno. Yo no sabía si él respondía a la sentencia de Perón, o nos realizamos todos o no se realiza nadie. Si se concebía como una especie de 100 pies, o si al llegar a la casa se producía un desparramo como el de la escuela y él tenía miedo. Cada vez que yo llegaba con el paquete y quería repartir enseguida, la maestra Mirta tocaba furiosamente la campana y empezaba los gritos. Todos en fila, al primero que habla no hay nada para nadie. Obedecían ciegamente a esa justicia feroz. Después ella venía a mi lado y me decía por lo bajo, a los Monzón ya les diste, dale a López, que se le fue el padre. No le des ese cuaderno a María, que tiene uno nuevo. Ella sabía siempre si alguien tenía piojos, zapatos nuevos o padre reglamentario. ¿Y cómo sabía todo eso si no vivía ahí? Y se pasaba todo el tiempo gritando y haciendo que le arreglaran el armario. No lo sé. Este es un fragmento de una de las novelas inéditas que encontramos de Eve, que se llama El tren que nos lleva. Soy Pía Bouzas, narradora, cuentista y docente de toda la vida, docente universitaria en los últimos años. Bueno, yo la primera vez que vi a Eve fue en un taller literario, era un diciembre de mediados de los 90, era el final, la reunión final del taller de Mirta Bota. Mirta era muy amiga de Eve y había decidido hacer el taller en La Cárcova, en un lugar un poco bucólico. El espacio así al aire libre me recordó eso. Y verla ahí fue muy impactante porque era una presencia muy singular, muy observadora, muy atenta a todo lo que iba ocurriendo en la mesa, en una larga mesa tipo bucólica, e iba haciendo comentarios sobre los textos que íbamos leyendo. Ese día ella vendió sus libros y yo me llevé Memorias de un pigmeo, que leí y me impactó. No sé si me gustó, fue rarísima la experiencia de lectura. Me gustó la mitad, después no entendí nada. Y un par de años después empecé a hacer taller con ella. Y fue una experiencia fundamental en mi escritura y en mi vida. Hice taller con ella unos años. Me ayudó mucho a publicar mi primer libro, en el sentido de decirme esperá hasta que tengas un buen material. Y después de eso nos fuimos haciendo amigas, coincidimos en el barrio, vivíamos primero a 15 cuadras, después a 5 cuadras, así que eso nos daba más cercanía. Y a ella le gustaba decir mucho que éramos vecinas. Yo cuando la presentaba decía, ella es mi maestra y mi vecina. Y así fue nuestro vínculo, un vínculo muy cercano, muy familiar, de mucha cotidianidad, de compartir lecturas, hablar de plantas,
de viajes, de proyectos. Ella era una gran conversadora, Eve. Cada vez que viajaba venía y contaba lo que había escuchado, lo que había visto, detalles del habla de las personas. Así que fue un vínculo muy, muy importante en todos los aspectos literarios y vitales, que viene a ser lo mismo para ella. Eve empezó desde muy joven a escribir y a publicar. Su primer libro lo publicó a los 26 años, y si uno lee toda su producción o recorre toda su obra, ve que hay muchos núcleos que se mantuvieron y que se fueron expandiendo, pero que ya estaban presentes en sus primeros libros. Y tiene mucho que ver con una zona que es de reelaboración de experiencias autobiográficas, del relato de inmigrantes, relatos de infancia, de juventud, y otra zona que está muy ligada a todo lo que es el descubrimiento a través de los viajes, ¿no? Del viajar. Y estos descubrimientos tienen que ver fundamentalmente con el habla, con cómo el habla logra cristalizar o logra mostrar un aspecto singular del personaje o de aquel que se va a convertir en personaje en su obra, ¿no? Ella decía, por cómo habla vemos cómo mira el mundo una persona, y un escritor tiene que estar muy atento a eso. Ese tipo como de doble foco, podríamos decir, ¿no? Por un lado todo lo experiencial o ligado a la experiencia autobiográfica, y por otro todo lo nuevo, toda esa apertura a los viajes está a lo largo de toda su obra. Pero a lo largo de su obra hubo diferentes momentos, entonces diferentes periodos donde se dedicó más al cuento, periodos donde se dedicó más al relato largo, y periodos en los últimos 15 años donde pasó a la crónica de viajes. Pero si uno ve toda la obra, encuentra esa consistencia y esa voz singular, una voz personal, pero que se hace de voces de otros, ¿no? Diría que es una literatura muy, muy volcada hacia el afuera, hacia la voz del otro. Yo diría que tiene dos grandes presencias en su literatura. Una es Felisberto Hernández, de quien ella dice que fue su maestro, y que tiene que ver con esta mirada sobre el otro, este distanciamiento, esta disociación entre uno y uno mismo, podríamos decir. Y la otra presencia fundamental es Simone Weil, una filósofa a la que ella admiraba mucho, y que cuando uno lee sus textos, los textos que Eve tenía de Simone Weil subrayados, encuentra casi como una cristalización o un pasaje directo de lo que leía en Simone Weil a lo que ella escribía en sus textos, o cómo ella pensaba sus textos, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con una posición frente al arte de observar, de la atención, ¿no? De estar atento a lo que ocurre y esperar que el objeto se manifieste y no interferir con la mirada propia. O sea, no interferir con la voluntad. Esto que parece como muy abstracto, ella lo hizo con mucho humor, porque este desdoblamiento, esta zona de fronteras, a ella le interesaba muchísimo todo lo que era la zona de fronteras, de cruces entre lo viejo y lo moderno, lo tradicional con lo nuevo, la mezcla de voces, la mezcla de valores, las dualidades entre el deber ser y lo que se es, entre la palabra y la cosa, y en esa hendidura ella siempre encontraba el humor, ¿no? Era como si ella mirara todo por primera vez y en ese asombro no hubiera espanto o no hubiera pasmo, sino que lo que había era un asombro, y un asombro maravillado, ¿no? Como dotado de mucho humor.
Diría que esos son algunos de sus núcleos, ¿no? Algunos de los motores de su escritura. Eve nació en Moreno y en 1936, cuando Moreno era más suburbano, ¿no? En Moreno estaba muy cerca la mezcla con lo rural. Y yo creo que la presencia del territorio en Eve es fundamental, y le diría que es fundamental en dos aspectos. Uno, como espacio donde ella localizó gran parte de toda su producción ficcional, su producción literaria. Estoy pensando en, digamos, todo el periodo de los relatos largos, como Mudanzas, Señorita, Camilo Asciende, El tren que nos lleva, están todos relacionados con ese espacio que es Moreno, con las historias de inmigrantes y las historias familiares. Pero además de esa cuestión biográfica, diría, del territorio, me parece que esa zona rural, esa mezcla entre lo urbano, lo suburbano y lo rural, a ella le moldeó mucho la mirada. O mejor dicho, es un espacio que le permite desarrollar una mirada en la que ella se siente cómoda, que es poder observar esas mezclas, ¿no? La mezcla entre lo antiguo y lo nuevo, pero que también se daba en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, sus relatos aparecen mucho la frontera entre lo animal y lo humano. Y uno de sus grandes relatos, Mudanzas, empieza ella describiendo cómo es la casa, y esa casa donde se han mudado, ahora las gallinas están en un lugar especial, mientras que antes las gallinas entraban y salían de la casa al patio y digamos había una zona mucho más fluida. Entonces mientras se van mudando y van ascendiendo socialmente, se va compartimentando mucho más todos los espacios. Ella está muy atenta y eso moldea su mirada. Ella mira esas zonas donde se mezcla y donde se compartimenta. Así que creo que esa experiencia de Moreno no solamente es por una cuestión biográfica, sino que tiene mucho que ver con su mirada. Ella después vuelve a Moreno, digamos, viene a vivir a Buenos Aires, estudia aquí, pero vuelve a Moreno a trabajar hasta los mediados de los años 70. Ella trabaja como maestra en diversas escuelas, en escuelas de Moreno y en escuelas Allende Moreno. Una es Cuatro Vientos, que es una escuela rural. El fragmento que leí tiene que ver con esa escuela, con la vida en esa escuela casi rural, donde el caballo está dentro de la escuela, del patio, por ejemplo, ¿no? Entonces aparece otra vez esta mezcla entre lo reglamentado y lo no reglamentado. Luego de los 70, cuando se instala la dictadura, ella decide dejar de trabajar en las escuelas rurales, pide paso a Buenos Aires, pero luego vuelve al territorio, podríamos decir, en los 2000, cuando ella se vuelca directamente a las crónicas, porque en este volcarse a las crónicas aparece algo que fue genial para su última etapa de la vida, que fue, ella no se sabía si escribía para viajar o viajaba para escribir, pero claramente ese era el motor de su vida y lo que la mantenía abierta al mundo, vital. Ella tenía una frase que era: la vida siempre está afuera, y ella lo llevaba a la práctica. Entonces recorrió la provincia muchísimas veces, eso se ve en sus libros de crónicas, y siempre lo hacía con un objetivo. Por ejemplo, primero era buscando personas que conocieran mucho de refranes camperos. Entonces viajaba a Azul, viajaba a Tandil y se buscaba de informantes que le contaran, le dijeran dichos camperos, y ella los anotaba y armaba crónicas sobre eso. Lo que le interesaba de ahí era la mirada indirecta sobre la vida a partir de los refranes, ¿no? Como eran mucho menos frontales que los porteños, podríamos decir. Después volvió buscando rastros
de las culturas indígenas, porque fue a Los Toldos y descubrió algo que ella ya tenía como interés. Ella a lo largo de toda su vida le interesó, hubo dos grandes intereses, que era todo lo latinoamericano y lo indígena. Y en los últimos años, bueno, se fue acercando más, y a través de estos libros, de este viajar, de este proyecto de viajar para escribir un libro sobre las culturas indígenas, pero que eran sobre crónicas de las vidas de los indígenas en la Argentina, de los pueblos originarios, y se iba encontrando con un montón. Entonces uno lee sus libros y percibe esto que es de mucha modernidad, me parece, en la obra de Eve, que es mostrarnos una realidad, que es que los pueblos originarios no son del pasado, sino que están vivos y se mezcla también lo nuevo con lo viejo, etc. Y después volvió buscando gente que supiera de animales, o sea que recorrió la provincia muchísimo, como todas las otras provincias, no solamente Buenos Aires, ¿no? Y viajó por Latinoamérica, pero en relación con el territorio lo recorrió mucho, fue muy viajera desde muy joven, y en los últimos años fue un motor porque lo podía hacer. Así que uno de sus últimos textos es una crónica que se llama Quinto Regimiento o Regimiento Quinto, no recuerdo ahora, que ella va con su amiga Leila, una amiga de toda la vida, a un pueblito, a una zona de la provincia donde trabaja un cura, y va a ver cómo funciona esa comunidad. En realidad va a buscar a alguien que le va a hablar de animales y va con sus enlaces. La obra de Eve tuvo diferentes momentos de recepción. Ella empieza a publicar muy joven, trata de mover su publicación, pero su obra es muy excéntrica para los años 70, ¿no? Digamos, son los años del boom latinoamericano, de las grandes novelas, del compromiso político expreso, y ella no encajaba en ninguno de esos esquemas, de ninguna de esas tendencias. Era realmente excéntrica, por la mirada, por lo que escribía y por el género, que era cuento, que no era fantástico, que la podría haber colocado en otro lugar. Luego ocurre la dictadura. Ese periodo yo creo que es un repliegue para todos los escritores que se quedan en la Argentina. Y en los años 80, 90 son momentos de editoriales muy difíciles, y Eve empieza a tener reconocimiento entre sus pares. Siempre tuvo como un reconocimiento muy pequeño, digamos, entre pares, como una escritora valiosa, pero siempre estaba al margen de los círculos literarios. No le interesaba en lo más mínimo, aparentemente, pertenecer a estos círculos. Tenía amigos escritores, muy pocos, y que también eran un poco de su misma línea, iban un poco al margen, como Alicia Steinberg, podríamos decir, o Isidoro Blaestein. De hecho, en su biblioteca no hay libros de Borges, no hay libros de Cortázar. El único libro de Cortázar que le gustaba mucho era Historia de Cronopios y de Famas, que es lo que nadie diría que le gusta de Cortázar. Digamos, como un libro menor de Cortázar, a ella le gustaba. Así que ella circuló los 80 y los 90 desde un lugar muy marginal de la escena literaria validada o académica incluso, si bien empieza a recibir reconocimientos, así palabras, no sé, miradas de Fogwill, de Graciela Esperanza, una crítica, de Elsa Drukarov. Piglia incluso en el año 2000 dice que uno de sus relatos, Guiando la Hiedra, debiera estar en una antología de relatos latinoamericanos, pero todavía sigue en un lugar muy marginal, muy en diagonal, y con la publicación no asegurada, digamos. Esto cambia en los 2000, realmente cambia en los 2000, o sea que ella continuó escribiendo a pesar de toda una serie de circunstancias que eran difíciles, creyendo siempre no en un futuro, digamos, en un futuro que le iba a reconocer, sino en la necesidad, el deseo y la potencia de la escritura, que siguió a su aire,
fuera lo que fuera. Y tuvo, me parece a mí, una enorme coincidencia con el presente, con la actualidad a partir de los 2000, que es cuando empieza a tener lectores mucho más reconocimiento de lectores y después académico. Diría que ese es el proceso, y engancha mucho con generaciones más jóvenes. Me parece que engancha por la mirada que ella tiene, de mirar con humor, de mirar sin el rasgo altisonante ni grandilocuente clásico de mucha literatura canónica argentina, y que ahí radica su modernidad y que por eso cuaja también con las generaciones más jóvenes. Yo diría que Eve fue una mujer feminista en los actos. Por ejemplo, diría que ella tiene el reconocimiento que tiene hoy en día como escritora en Argentina y en Latinoamérica, sin ser hija de, ni esposa de, ni amiga de, ni amante de nadie. Es Eve Ward sola, a secas. No quiere decir que no haya tenido amores ni amigos, pero no vino de una familia tradicional, ni acaudalada, ni intelectual. Venía de una familia de inmigrantes. Entonces, creo que tuvo una independencia radical en su vida y una vitalidad también muy feminista, podríamos decir, de ir a por su deseo. Me parece que en eso ella lo ascribiría. También, si pienso en su literatura, que es donde me gusta más pensarla Eve, más que cuando hablo de ella, ¿no? en este contexto, creo que ella dio voz a muchas mujeres a las cuales no se les suele dar voz. Pienso en una gran cantidad de personajes que son migrantes, paraguayas, bolivianas, chaqueñas, que trabajaban de empleadas domésticas, a las que ella conocía, escuchaba y a las que convertía en personajes de sus relatos. Y estas mujeres, si bien atravesaban situaciones de sometimiento, de dificultades, de violencia doméstica, etc., en los textos de Eve siempre zafaban, siempre sabían cómo zafar. Eran grandes manejadoras de las tretas del débil, podríamos decir, ¿no? Zafaban. Encontraban una manera de hacer lo que deseaban. Y eso también me parece una mirada muy feminista. Ahora, en relación con el encuentro, yo creo que vendría, porque le gustaba mucho la conversación y no hubiera dicho que no. Estaría expectante, estaría mirando. Eve nunca fue militante. Tenía amigas feministas, pero ella nunca militó ni participaba de las agrupaciones feministas de los 70s. Y en la última crónica, creo que está muy bien, creo que la escena que ella narra allí sería la actitud frente a este congreso. Ella estaba internada y los médicos le preguntan, ella en esa escena les regaló libros a los médicos que la cuidaban. Ellos le preguntan qué opinaba del lenguaje inclusive. Esto fue en el año 2018, cuando ya estaba, ¿no? Dice, ellas, nosotres. Y Eve narra, dice que ella no tenía opinión sobre eso, que no le sonaba a nada, pero que para no parecer retrógrada dijo, es muy nuevo. Y acto seguido, lo que ella hace en su texto es dar cuenta de la escena donde el doctor dice, bueno, pero habiendo tantas cosas importantes, ¿para qué ocuparse del lenguaje? Y la doctora dice, bueno, acá somos 2 mujeres y 2 hombres. Y decimos doctores, eso es porque lo impusieron los hombres. Y sigue el relato. Me parece que esa es una exacta escena de Eve. Eve estaría observando, quizás no opinando, mirando, registrando, anotando qué dicen, cómo lo dicen y dejando que la vida siga.